Bien, ahí está. Bueno, corazones, estamos avanzando cada vez más. Llegamos a la página 376, corazones, de la segunda venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior, de Paramahansa Yogananda. Bien, vamos a continuar porque fíjense en que es muy fuerte y nos ayuda a ver más allá de las apariencias. Los frutos del despertar espiritual de una persona no son solo una bendición para su propia vida, sino para el mundo en general. Este es el segundo significado de: uno es el sembrador y otro el segador. Se hace referencia al karma colectivo. Cada persona siembra buenas o malas acciones en el suelo de su propia vida o existencia. Y no solo recoge ella misma la cosecha kármica de tales acciones, sino que hace que otras personas también la cosechen. Esto en cuanto, corazones, a los pueblos, ¿sí? Si alguien escribe una novela degradante, todos aquellos que la leen cosechan los efectos perniciosos de los pensamientos del autor. Es cierto, es como ver películas de violencias, leer qué sé yo, novela de Jack el Destripador, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, todo violencia. También uno alimenta su karma con eso, ¿sí? Tenemos que desterrar todo ese tipo de acciones. Bien, pasemos a lo siguiente. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron a él los samaritanos, le rogaron que se quedaran con ellos, y Jesús se quedó allí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron por sus palabras, y decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Esta frase es de Juan, capítulo 4, versículo 39 al 42. Según las traducciones, en algunos dice el Mesías, en otras el Hijo de Dios, ¿sí? Pero más o menos se entiende cuando dice de que verdaderamente es el Salvador del mundo, como Mesías, como Hijo de Dios, etcétera, etcétera. ¿Sí? En este caso como Salvador del mundo. Muchos samaritanos se sintieron impulsados a creer en Jesús debido al testimonio de la mujer a quien él había curado espiritualmente. Los testimonios verídicos acerca de las cualidades de un maestro procedente de estudiantes que han experimentado sus beneficios permiten que éste sea conocido por otras personas y pueda entonces servirle mediante el poder de su sabiduría. Es como si aquellos discípulos en todas las épocas, ¿sí? Fíjense, en todas las épocas, que ya sea que estuvieron con un gurú, o vamos a ver en la época actual que se vienen siguiendo diferentes tipos de disciplinas espirituales y también cultivándose leyendo libros, han podido acceder al despertar espiritual, ¿sí? ¿Comprenden, corazones? Pero hay mucho trabajo propio de por medio, es un compromiso. El uso de la propaganda y de la publicidad para difundir enseñanzas espirituales es deplorable si se encuentra manchado por el interés comercial o por los motivos egoístas de aquellos instructores que fingen poseer capacidad para impartir sabiduría. Bien.
Se nota, es interesante este punto. Veamos, entrando de vuelta. A ver, corazones, ¿me escuchan todos? A ver, ¿escuchan todos bien? A ver, chicos. Sí. Bien, voy a repetir para que les quede claro. El uso de la propaganda y de la publicidad para difundir enseñanzas espirituales es deplorable si se encuentra manchado por el interés comercial o por los motivos egoístas de aquellos instructores que fingen poseer capacidad para impartir sabiduría a los demás, pero que jamás han practicado los elevados principios que predican. Promover sin ningún miramiento la charlatanería del curanderismo espiritual resulta despreciable. En cambio, emplear los medios disponibles para atraer la atención de la gente hacia una enseñanza espiritual útil y beneficiosa es realmente loable. El principal medio de publicidad con que se contaba en la época de Jesús consistía en difundir las noticias de boca en boca. Inclusive hoy en día, la mayoría de los pacientes que uno puede tener, según la capacidad de cada uno, es el boca a boca, que los mismos pacientes, a medida que ustedes vayan progresando y haciendo las cosas bien, ellos mismos se van a encargar de recomendarlo, ¿sí? Bien. El principal medio de publicidad con que se contaba en la época de Jesús consistía en difundir las noticias boca en boca. Incluso las flores se anuncian por medio de su fragancia e invitan a la gente a acercarse a sumergirse en la fuente de la dulzura. De manera similar, a través del aroma de su santidad, los genuinos maestros espirituales atraen hacia las enseñanzas divinas a las almas anhelantes. Ellos dan a conocer el valor de sus servicios, sobre todo a través de su ejemplo personal, y no mediante elocuentes promesas o consejos dispensados simplistamente. Recordemos algo, lo que estamos haciendo acá con este taller de la segunda venida de Cristo, chicos, es algo más que una novedad, y es exclusivo. ¿Por qué? Primero porque hay que tener el libro, no se consigue en formato digital, ni en Word, ni en EPUB, ni en nada que se le parezca, ¿sí? Entonces, son pocos los que tienen acceso a este tipo de material. Y bueno, lo que están, van a sacar provechos de él. Y bueno, sí, estamos leyendo la Biblia, pero también se la está explicando y enseñando de una perspectiva muy diferente, que no es entender la Biblia desde el lado mental o según la conveniencia de cada quien, sino se explica desde el único entendimiento en el que realmente puede ser comprendida, desde el espíritu. ¿Sí, corazones? Desde el espíritu. Jesús atraía a las multitudes mediante la demostración de sus poderes divinos, que no exhibía de manera ostentosa, sino con el propósito de ayudar a quienes se encontraban espiritualmente, mental y físicamente enfermos. También atraía a la gente mediante la fragancia del amor y el magnetismo divino que impregnaban su alma de loto. Esa es la mejor publicidad. ¿Escuchan bien, corazones, todos? ¿Oyen bien? A ver. Bienvenida, Yoled. Cuando unas cuantas personas perciben el aroma de una flor y luego lo describen a quienes aún no han descubierto su dulzura, estos pueden entonces buscar esa belleza y disfrutarlas por sí mismos.
Una persona espiritual que permaneciese en el anonimato, disfrutando de Dios en soledad, sería como una fragante flor que nace para abrirse y morir sin ser vistas. Las almas realmente avanzadas, por mucho que amen la soledad, jamás incurren en el egoísmo de dejar de servir a los demás con el solaz de la sabiduría que han adquirido. Los grandes santos que experimentan el gozo embriagador del contacto con Dios desean compartir ese gozo y emplear sus poderes curativos. Sus poderes curativos espirituales para el beneficio de los buscadores que lo merecen. Este proceder cumple una doble función. Quienes lo necesitan son sanados y cuando sienten que han sido curados, divulgan con la sinceridad que proviene de su experiencia personal, la capacidad de su maestro para servir y aliviar a los demás, a fin de que otros también puedan beneficiarse. Impulsado por la voluntad divina, Jesús sanó a la samaritana de ese modo, y gracias al convincente elogio que ella hizo, atrajo hacia Dios a numerosas almas. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer. Cuando llegaron a él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos, y Jesús se quedó allí 2 días más. ¿Escuchan todos, chicos? ¿Comprenden bien lo que les estoy diciendo? Gracias, Dina, por responder. Bien. Muchas personas se sienten atraídas hacia un maestro gracias al testimonio de aquellos seguidores que se han beneficiado. Pero otros poseen una aguda percepción que les permite reconocer a dicho maestro y creer en él porque se sintonizan con las vibraciones espirituales que de él emanan. En Samaria, algunos se convencieron, no por el entusiasmo de la mujer, sino porque acudieron a Jesús y percibieron su divinidad. Creemos, pues, nosotros mismos, oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Una vez que se han conocido a un maestro o han sido iniciados en un sendero, los buscadores sinceros deben satisfacer totalmente su corazón mediante la sintonía con el maestro y la aplicación de sus enseñanzas. Las convicciones se cimentan con firmeza, no sobre el incierto fundamento de los rumores que se escuchan, sino sobre la indestructible roca de la sabiduría que se ha experimentado personalmente. Bien. Segundo corte. Grabando. A ver, corazones, ¿están escuchando? ¿Escuchan bien, chicos? A ver, sí. Bien. Repitiendo un poquito hacia atrás. Las convicciones se cimentan con firmeza, no sobre el incierto fundamento de los rumores que se escuchaban, sino sobre la indestructible roca de la sabiduría que se ha experimentado personalmente. Ejemplo, todos nosotros sabemos que los pedidos de sanación Reiki, chicos, sí o sí, llegan a la distancia. Y la voluntad del Padre actúa para sanar, para restaurar. Algunos quedan con enfermedades crónicas y
A algunos les toca partir, pero es la voluntad de Dios. Pero mayoritariamente, recordemos que lo que mal llamamos muerte es también parte del proceso evolutivo de la vida. Es así cuando el cuerpo se agota, uno debe regresar. ¿Sí, corazones? El cuerpo físico se queda aquí abajo, se degrada y el cuerpo espiritual vuelve al seno del Padre, a la morada que Él tiene asignada. Pero como espíritu debemos seguir estudiando y aprendiendo según nuestro desarrollo evolutivo, con los maestros espirituales según nuestro nivel, ¿sí? ¿Quién es el mayor maestro? Dios. Tenemos que aprender a dejarnos guiar con Él. Por eso hay toda una escalera, una gama de diferentes maestros para cada nivel de evolución, ¿sí? ¿Cuántos niveles tiene? Bueno, quién sabe. Pero eso no es lo importante. Lo importante, chicos, estando aquí abajo, es saber que estamos en el camino. ¿Sí, corazones? Esa es la parte más importante para nosotros. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Porque fíjense que después de Jesús, Él en el momento de ascender, después de haber resucitado, envió al Espíritu Santo o al Espíritu de la verdad o el Gran Consolador, no solamente a sus discípulos, sino a la humanidad entera. Entonces, este gran consolador o ayudador tiene que ver con la divina presencia de Dios, chicos, el cual nos hace ver las cosas. ¿Sí? Digamos que la divina presencia de Dios se hace ya presente. Hasta que un día uno se fusiona y bueno, cambia todo. ¿Sí? Cambia absolutamente todo. Pero de mientras uno aprende a dejarse guiar por la intuición, por los susurros de Dios, ¿sí? Y eso es algo maravilloso. Por ejemplo, los que tienen pacientes, ustedes los van atendiendo y sin saber por qué, en algún momento hablan, preguntan algo y el paciente le dice sí, es esto, aquello, lo otro, pero todo lo que ustedes dijeron están de acuerdo con ustedes. Obviamente el paciente no lo sabe. Entonces ahí le empiezan a contar y ustedes están en posiciones luego de ayudarlo más profundamente y concreto. Todos sabemos que espiritualmente hablando, chicos, que hay muy malas energías en los hogares, que uno trae muchas porquerías de la calle, por no decir del trabajo, ¿no? Y que siempre tenemos que estar cuidando nuestro hogar, tenemos que estar limpiándolo de las malas energías y otros bichos más, ¿sí? Entonces debemos estar siempre atentos, alertas y demás. Y también enseñarles a quienes no saben a que lo puedan hacer. Pero le dejamos la semilla del amor. Una de las semillas del amor muy importante que le entregamos a un paciente, sin que esto lo sepan, es enseñarle a meditar y a respirar, ¿sí? Eso con el tiempo, si ellos lo practican, va a germinar a sus beneficios. Sí, yo leo porque uno no se limpia. Entonces uno constantemente tiene que estar con la guardia en alto, jamás bajarla, siempre limpiando. Porque uno sale de la calle, se reúne con amigos, va al lugar de trabajo, va a una reunión social como puede ser algún cumpleaños, no hablemos de lo que van a un meeting político, ¿no? Que bueno, ahí hay otro tipo de malas vibraciones. Hay muchos celos, muchas envidias, mucho de todo.
Y parece mentira, pero se hacen sentir. Entonces tenemos que sí o sí protegernos, cuidarnos, limpiarnos y ayudar y servir. Y tienen que saber algo, cuando ayudamos con servicio a las personas y a sanar, también sanamos algo nosotros. Y nos vamos a dar cuenta de algo, que como maestros de Reiki, ¿sí? Vamos a ver y a observar corazones de que lo que le pasan a ciertas personas también nos pasa a nosotros. Y en ese momento caemos en la cuenta como yo no tenía la respuesta para mí, pero sí para ellos. Y cuando llega ese momento, ahí aprendimos algo. A resolver ese conflicto o situación en nosotros mismos. ¿Se entiende este punto, corazones? La importancia de estar atentos y alertas. Esto también le va a confirmar a todos ustedes de que todos somos uno. Espiritualmente hablando, más allá del cuerpo que cada quien esté utilizando, ¿sí? Porque el cuerpo es un medio para que la chispita divina que está dentro pueda ver a través de los ojos, tocar los objetos con la mano, caminar, transportarnos, sentir, escuchar, olfatear y degustar. Entonces podemos decir que este cuerpo, como se dice en algunos lugares, es un cuerpo biomecánico, ¿sí? Cuando pierde baterías, es decir, que físicamente se desgasta, uno tiene que cambiar el ropaje, tiene que regresar al seno del padre, tiene que depurarse, limpiarse, reenergizarse, seguir estudiando y cuando se esté preparado, continuar con los aprendizajes que todos necesitamos aquí, en el plano de 3D. Puede ser en el planeta Tierra o en cualquier otro planeta. ¿Sí? También, llegado el momento, uno puede ir a servir también a planetas superiores, donde ya hay toda otra tecnología, otro tipo de espiritualidad, otro tipo de hermandad, ¿sí? Donde ya están desapegados del ego, de los celos, de la envidia y de todo tipo de violencia. Donde esos mundos, como ya hemos visto, no existen las bombas, ni las armas, ni las rejas, ni los candados. Se comprenden, pero bueno, todo lleva su tiempo. ¿Sí, corazones? Todo lleva su tiempo. Bueno, llegamos al final del discurso 19 y nos vamos a dejar para la semana que viene el discurso 20, en el cual dice: tu hijo vive el poder curativo de la transformación del pensamiento. Es algo, corazones, maravilloso. Y lo que le voy a compartir es la parte del Evangelio, ¿sí? Que dice: cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido. Volvió pues a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a rogarle que bajase a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario replicó: Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro su siervo y le dijeron que su hijo vivía.
Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Y ellos respondieron, ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús, tu hijo vive. Y creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Acá estamos citando, corazones, a Juan capítulo 4, versículo 45 al 54. Y lo importante de todos estos, corazones, se llama creer. El creer sobrepasa la fe, la confianza. Estamos hablando ya, a cierto nivel, de que todos poseamos certeza, corazones. ¿Se entiende este punto? ¿Todos? ¿Se comprende bien, corazones, de tener certeza? Es importante, porque si no tenemos certeza, no tenemos fe, entonces ¿qué hacemos? Trabajando como reikistas. ¿Sí? Ahora, si tenemos certeza, confiamos enteramente en lo que estamos haciendo y en la ayuda divina de Dios, es imposible fracasar. Pero no a todo vamos a poder conformar de poder sanar. Y lo más importante, nosotros somos canales, no sanamos a nadie. El que lo hace es Dios. Usamos la energía de los guías, de los maestros, ángeles, arcángeles, servidores de la luz, obviamente de Dios, ¿sí? Porque cuando hablamos de nuestros guías y maestros, hablamos de Sri Krishna, que es la suprema personalidad de Dios, de Cristo Jesús y la Divina Madre. ¿Sí, corazones? Entonces, fíjense en cuántas cosas debemos todos continuar tener en cuenta, ¿sí? Bien, vamos a dejar esto hasta acá.